Buen día, bienvenidos y bienvenidas a vuestra segunda clase. Hoy vamos a continuar hablando de liderazgo y lo vamos a continuar haciendo con esa mirada personal, con esa, eh, con esa práctica, ¿no? Yo os diría casi introspectiva, de cómo construir un liderazgo que sea bueno para cualquier compañía, pero también acorde con vuestros propios valores, porque al final el éxito de un líder habla de coherencia, habla de compromiso y habla de sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, creo que tenemos por delante una materia muy útil para vosotros, aquellos y aquellas que vais a ser líderes, para que desde luego eso no sea flor de un día, sino algo que os haga felices, que haga felices a vuestros equipos y que desde luego permita vuestra consistencia en el medio, en el largo plazo y no solamente en el corto. Así que dudas, preguntas de la sesión anterior, por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta, encantada por mi parte de responderlas, que siempre es, desde luego, mi obligación, por supuesto, pero también mi placer. Entonces, por favor, hacerme saber si tenemos alguna duda, alguna pregunta, y si no, como decía, nos metemos en esa reflexión profunda, para seguir hablando de liderazgo, y además es el liderazgo ligado, ¿no? Y conectado con la inteligencia emocional, ¿no? Ya sabéis que Daniel Goleman nos ha marcado un antes y un después, ¿eh? A la hora de conocernos a nosotros, a la hora de gestionarnos, pero sobre todo a la hora de relacionarnos también con los demás. Entonces, hay que estar muy agradecidos, ¿no? Al difusor de la inteligencia emocional, ¿no? Por ponérnosla a pie de calle a todos los usuarios comunes y corrientes. Y desde luego algo que me parece importantísimo, porque nosotros ya somos adultos, ¿no? Hechos y derechos, ¿no? También para las siguientes generaciones. Yo cuando veo a los niños, ¿no? A las niñas, hablando ya de inteligencia emocional, reconociendo sus emociones, ¿no? Con películas de Disney como Inside Out o libros como El monstruo de colores, me parece una maravilla. Me parece que seguramente serán adultos sanos y les será mucho más fácil que para nosotros, ¿no? Que hemos aprendido ya todos estos conceptos, o estamos aprendiendo estos conceptos más creciditos. Como decía, hoy vamos a hablar de propósito, utilizando el concepto de Ikigai, ¿vale? Que es una filosofía oriental, y vamos a hablar de un plan de acción y cómo hacerlo bajo el método GROW, que no es otra cosa que un acrónimo que se utiliza en coaching para el plan de acción, que es la G de Goal, la R de Reality, la O de Option y la W de Will, ¿no? De hacia el futuro, ¿no? O Will Forward, como queramos llamarlo. Em, ¿Cómo podemos, no? Al final, y esta es una de las preguntas, ¿no? Que nos invita el tema 2 a cuestionarnos, ¿no? Y es cómo podemos desarrollar nuestra conciencia, eh, y así mejorar nuestro liderazgo, ¿no? Al final, ya lo hablamos un poco en la sesión interior, en la sesión anterior, ¿no? El liderazgo es un viaje que comienza en el interior, ¿no? De cómo somos nosotros, de cuáles son, ¿no? Nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestros valores, nuestros objetivos, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que como líderes seamos más auténticos, ¿no? Em, entonces, hoy vamos a hablar de todos, pero absolutamente de todos estos conceptos. Y vamos a empezar con el que quizá es como la base, ¿no? O para mí, por lo menos, desde luego, es la base, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Esta es la pregunta, y sé que no es una pregunta fácil. Soy plenamente consciente, pero es una pregunta que tenemos que hacernos. Es una pregunta que tenemos que hacernos en el liderazgo, pero os diría incluso que es una pregunta que tenemos que hacernos en la vida profesional, independientemente si estamos en una posición directiva o no, y también en nuestra vida personal. Pero yo me voy a quedar dentro del ámbito profesional, ¿no? Porque al final es
donde estamos, ¿no? En una maestría que nos lleva a ser mejores, ¿no? Profesionales en general. Tenéis que encontrar vuestro propósito, porque vuestro propósito es esa brújula que va a guiar cada decisión que toméis, cada acción que deis y hacia, ¿no? Dónde os conduce en ese momento dentro de vuestra vida profesional. Sin propósito, vamos a la deriva y con propósito, evidentemente, cada toma de decisiones que vosotros hagáis os llevará en la dirección para vosotros deseada, ¿no? Por tanto, es súper importante empezar a pensar qué propósito tengo, porque si tengo un propósito, entonces el plan de acción que veremos al final va a ser mucho más sencillo establecerlo. Hay un libro que seguramente, bueno, iba a decir, seguramente conocéis, no lo sé si lo conocéis o no, sino desde aquí ya os invito a que lo leáis. Se llama El hombre en busca de sentido. Es un libro de Víctor Frank. Víctor Frank fue prisionero de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Él era judío, fue apresado, ¿no? En un campo de exterminio nazi y consiguió sobrevivir. Em, y él habla en este libro, que es un libro, no os voy a mentir, es un libro duro, o sea, es un libro duro porque solamente ya el hecho de estar pensando, ¿no? Lo que al final Víctor Frank podría estar viviendo, aun sabiendo que estamos muy lejos incluso de empatizar con su situación, porque creo que es muy difícil hacerlo, cuando la razón por la que él sobrevivió es porque tenía un para qué. Y su para qué era contar lo que había pasado. Entonces, cuando tú tienes un para qué, los desafíos se convierten en oportunidades, sin lugar a dudas. Y cuando tú tienes un propósito, ahí tienes la motivación. No pierdes las ganas. Obviamente hay días mejores y peores, o sea, por favor, claro, somos humanos, pero es lo que te hace mantenerte. Magda se lo ha leído y dice que es un muy buen libro. Yo también lo recomiendo. No os haremos spoiler ni Magda ni yo, pero me parece que hablando de desarrollo, desarrollo profesional, desarrollo personal, me parece una lectura obligatoria. Desde luego que me parece una lectura obligatoria. Tenemos algunas herramientas, ¿vale? Que nos ayudan a definir nuestro propósito, ¿sí? Una de ellas es el mapa mental, ¿vale? No sé si alguna vez habéis hecho algún mapa mental. Un mapa mental es una herramienta visual en la que tú puedes explorar tus pensamientos sin que tenga que tener una conexión lineal, que eso a veces nos bloquea, ¿vale? Lo que se hace es establecer conexiones ramificadas y luego a partir de ahí entonces ya conectas ideas con ideas, ¿vale? Y como vas conectando ideas con ideas, ¿vale? Puedes llegar a encontrar incluso reflexiones que para ti ni siquiera las tenías presentes, ¿no? Puede ser pintando palabras, puede ser haciendo dibujos, puede ser que tú cojas un recortable y lo haces, ¿no? La verdad que los mapas mentales, en ese sentido que son muy importantes eh, para la creatividad, ayudan mucho porque no bloquean. Como digo, no es una herramienta de pensamiento lineal rígido. ¿Cómo construimos un mapa mental? Os hago aquí un inciso. No sé si os lo conté, yo creo que sí, rectificarme si estoy equivocada. Junto con mi trabajo corporativo y la enseñanza, a mí me encanta escribir. De hecho, el sexto libro, que es una colaboración, acaba de salir ahora mismo de la editorial Octaedro. Y yo siempre digo lo mismo, o sea, yo construyo mis libros o mis intervenciones literarias a través de un mapa mental. O sea, yo tengo en mi despacho, y señalo aquí porque la tengo aquí, no lo veis con el fondo, tengo una pizarra, ¿no? Entonces, cuando voy a trabajar sobre un tema, empiezo a hacerlo con mapa mental porque a mí me ayuda mucho. O sea, necesito, ¿no? O sea, como que fluya de manera natural y el mapa mental me ayuda mucho. ¿Cómo se hace un mapa mental? Pues identificamos un tema central, ¿vale?
En este caso, como estamos hablando de propósito, sería ¿cuál es mi propósito? ¿Vale? Y sobre este núcleo será el que todo lo demás se despliegue, ¿no? Pues si es ser líder, si es tener mi propia compañía, seguramente muchos de vosotros queráis tener vuestra propia agencia, ¿no? O vuestra propia consultoría, como ya, ¿no? Nos contabais en la presentación el primer día, ¿verdad? Con lo cual, bueno, pues ese sería el núcleo central. A partir de ahí, a partir de ese núcleo central, empezamos a ramificar las ideas principales, ¿vale? Eh, Pueden ser pasiones, pueden ser talentos, pueden ser valores, pueden ser aspiraciones, ¿no? Y cada rama va a representar una dimensión de vuestro ser. ¿M? A partir de ahí, ¿no? Esa idea central y esas, digamos, ramas principales, vamos a ir desarrollando subramas detalladas, ¿vale? En cada una de esas ramas, imaginaros, yo qué sé, pues por ejemplo, que mi idea fundamental es eh, ser líder en recursos humanos, ser un referente mundial en recursos humanos, ¿vale? Pues a partir de ahí saldrá mi pasión, pues que es evidentemente mi área, ¿no? Recursos humanos. Aparecerá que me gusta mucho la parte de talento y cultura, aparecerá que me gusta mucho la parte de formación, aparecerá que me gusta escribir, aparecerá que me encanta estar con la gente. O sea, yo disfruto mucho teniendo una charla casual con alguien incluso en mitad de la calle porque siempre tiene cosas maravillosas que enseñarte, ¿no? ¿Cuáles serán esas subramas, no? Pues, por ejemplo, yo a partir de ser un líder, ¿no? O ser una referencia internacional en recursos humanos, puedo decir, participar en congresos, em, dar conferencias a lo largo del mundo. Cada uno tendrá que ir poniendo sus, ¿no? Un poco sus. Me sale la palabra sueños, ideales, ¿no? Bueno, su propósito, ¿no? En definitiva. Y luego, ¿qué vamos a hacer una vez que tenemos todo desarrollado? Pues vamos a conectar las ideas y descubrir patrones, ¿no? Porque a lo mejor de repente nos empezamos a dar cuenta de cosas que no éramos conscientes, que no habíamos identificado de una manera verbalizándolo y consciente, ¿vale? A lo mejor de repente sale que mi sueño es, no sé, dedicarme a el voluntariado social en lo que sea y ayudar desde ahí a bueno, pues en la incorporación de mujeres en riesgo de exclusión social al mundo laboral. Imaginaos, ¿no? Qué propósito tan bonito. Qué propósito tan bonito. Y a lo mejor yo ni siquiera hasta que no empiezo a pintarlo, ni siquiera soy consciente. ¿Sí? Claro, el mapa mental tiene muchos beneficios por lo que hemos dicho, por lo que estimula el pensamiento creativo, por lo que estimula las asociaciones, ¿vale? Porque aflora, ¿no? Luz sobre esas conexiones ocultas, ¿no? Y activa ambos hemisferios cerebrales. Yo que os diría que utilizaseis colores, que metáis imágenes, que no seáis críticos de vosotros mismos, que seáis espontáneos, que dejéis fluir las ideas, ¿no? Y hacer el mapa, darle un tiempo al mapa y volver sobre él. Ver, ¿me encaja o no me encaja? O tengo que seguir desarrollando. No te limites, o sea, no digas, bueno, porque tengo ya 4 ideas centrales en torno a mi propósito, ya paro. No, no, no te limites, absolutamente no te limites. Em, Al final vais a hacer una primera exploración inicial, luego vais a ir poco a poco profundizando, poco a poco vais a ir integrando patrones y esas conexiones y después vais a ver si eso que está plasmado ahí
en vosotros resuena. Por eso no tiene que ser algo que hagamos con prisa. Esto es un ejercicio de verdad de reflexión y de autodescubrimiento, ¿sí? Em, ¿No? Al final, cada herramienta o cada mapa mental, bueno, pues es, es único. Aquí estamos unos cuantos y cada uno tendremos el nuestro, ¿no? Y será algo parecido a esto, ¿no? O sea, cada uno tendrá que ver, ¿no? Sus ideas, sus sueños y ver dónde les lleva, ¿no? Y ver dónde os lleva. Por lo tanto, esta es una herramienta muy buena para descubrir el propósito. Luego hay otra herramienta que seguro habéis oído también, que es el Ikigai. Em, Significa vida y significa valer la pena, ¿vale? Entonces, es un concepto japonés que nos invita a encontrar la intersección perfecta. Fijaos, 4 ideas. Entre aquello que amamos, aquello en lo que somos buenos, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que nos pueden pagar. En ese punto, ¿no? De esos 4 cuadrantes, ese punto de convergencia, encontramos nuestro propósito más profundo. De nada sirve hacer lo que amo, en lo que soy bueno, si no me van a pagar por eso. Entonces, bueno, a no ser que tengamos una fortuna personal detrás, lo normal es que no podamos subsistir. Entonces, tiene que ser, ¿no? Un equilibrio entre estos 4 cuadrantes, ¿vale? En el cuadrante uno hablamos de cuál es tu pasión, ¿vale? Eso que a ti te gusta hacer, aquello que haces con lo que las horas ni te das cuenta, se te pasan volando, eh, de verdad que lo disfrutas y que estás deseando, ¿no? Seguir haciéndolo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio, ¿no? Pues identificar aquellas actividades que a vosotros os llenan de energía, ¿no? Y que os hacen perder la noción del tiempo. Aquí no vale el estar haciendo scrolling en las redes sociales. No, no, no. ¿Vale? Hablamos de actividades. ¿Sí? ¿Os dais cuenta cómo empieza uno y cómo empieza el otro? O sea, os dais cuenta que el mapa mental tú ya tienes que tener construido, ¿no? Tu propósito. Y aquí te dice, mira, si no sabes cómo hacerlo, espera que yo te con estas pautas te digo cómo descubrirlo. ¿Sí? Em, en el cuadrante 2 nosotros ponemos lo que somos buenos. Todos tenemos algo en lo que somos buenos. Esto no es soberbia, no, es pleno autoconocimiento, ¿vale? Entonces, tenéis que pasar a pensarlo. Oye, ¿en qué soy bueno? Honestamente. O sea, para vosotros, esto no se trata de que lo vaya diciendo por ahí si no quiero, ¿vale? Pero tenéis que saber cuáles son vuestros puntos fuertes. ¿Sí? Tercer cuadrante. ¿Qué necesita el mundo? ¿Vale? ¿Sí? Em, Tiene que ser algo que aporte beneficio al mundo, ¿vale? Em, que tenga un impacto en la comunidad en la que estamos, ¿vale? Según la herramienta de Ikigai, ya sabéis, filosofía oriental pura y dura, si lo que a ti te gusta y en lo que tú eres bueno no aporta nada al mundo, ¿vale? Entonces, vuelve a pensarlo y busca algo que realmente tu entorno necesite, ¿sí? Y luego hay que pensar aquello por lo que te pueden pagar, ¿vale? Entonces, esto que me gusta, que soy bueno, que al mundo le interesa, ¿están dispuestos a pagarme por ello? Perfecto, porque eso es lo que va a hacer
que vuestro propósito sea sostenible en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿vale? Si lo veis en este dibujito, ¿vale? Hemos hablado de pasión, hemos hablado de profesión, ¿vale? Hemos hablado de misión y hemos hablado de vocación, ¿vale? Em, Al final, lo que amo junto a lo que soy bueno es mi pasión. Lo que soy bueno, ¿no? Al final es súper importante, junto con lo que me pueden pagar, es mi profesión. Lo que amo, junto que lo que el mundo necesita, es la misión, ¿vale? Y lo que el mundo necesita versus lo que me pueden pagar es, desde luego, mi vocación. ¿Qué ocurre cuando me quedo en tierra de nadie? Cuando no encuentro, ¿no? Nada de esto. Pues si yo estoy entre lo que amo y lo que soy bueno, ¿vale? Pero no, no tengo muy claro, ¿no? Y por lo que me pueden pagar o por lo que el mundo necesita, pues voy a tener sentimientos de inutilidad, voy a tener goce y sentido, pero no voy a tener dinero con el que subsistirme, voy a tener probablemente sensación de, oye, estoy bien, pero qué incertidumbre me genera todo esto. Y si desde luego todo esto está vacío, es decir, no hay un camino para ayudar a la comunidad, probablemente voy a tener una sensación de vacío. ¿Sí? Entonces, pregunta que os tenéis que hacer. Y os lo repito varias veces a lo largo de esta sesión. ¿Cuál es mi objetivo personal y profesional como líder? Porque sin objetivos claros, yo ya tengo mi propósito, pero sin objetivos claros, el propósito se queda en una mera declaración de intenciones. ¿Sí? Por favor, yo continúo avanzando porque no veo a nadie que me levante la mano, que me haga el alto y nadie que me participe en el chat para hacer algún comentario. Entonces, por favor, decirme si vais bien, si va todo claro, si hay alguien que quiere en algún momento compartir una idea o compartir una reflexión, por favor, yo encantada, ¿vale? Veo ahora sí manos levantadas. Muchas gracias, pero de verdad, O sea, lo que necesitéis que quiero también, ¿no? Es tener ese feedback vuestro de cómo estáis, ¿sí? Así que agradezco mucho que me vayáis, dando un poquito de feedback. Fenomenal, Marta, estoy de acuerdo contigo que son temas muy profundos y aquí estamos haciendo, ¿cómo diría yo? Estamos mostrándolos, ¿no? Estamos mostrándolos. Ahora toca el ejercicio que tenéis que hacer cada uno de vosotros. Y de verdad, mirad, yo tengo la suerte, ¿no? Al final en trabajar en recursos humanos, que ves a tanta gente de todas las áreas, de todos los departamentos, porque yo siempre lo pienso, a mí me encantaba recursos humanos o hubiera trabajado perfectamente en el área comercial, porque a mí me encanta hablar, me encanta estar con las personas, creo que se me da bien porque de verdad es que lo disfruto mucho, me encanta hablar con gente totalmente diferente. Y siempre pienso, si hubiera caído en una dirección comercial al final, solamente hubiera estado, ¿no? Con mi equipo cercano. Y yo en recursos humanos es que hablo con el líder de finanzas, con el líder de comercial, con el líder de marketing, con el CEO, con compras. Hablo absolutamente eh, con, con todo el mundo. Entonces, me da un conocimiento del lado humano muy profundo. Y yo me di cuenta que aquellos líderes, ¿no? Porque yo veo muchas evaluaciones de desempeño, ¿vale? Y veo cuáles son los líderes mejor evaluados, ¿no? O managers mejor evaluados. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, de verdad, tienen un autoconocimiento muy profundo y tienen muy claros cuáles son sus objetivos. Entonces, marca la diferencia. De verdad que marca la diferencia. Entonces, estoy de acuerdo que es
¿no? Un ejercicio profundo. No es un ejercicio fácil, por eso yo os decía con el mapa mental. O sea, no penséis que lo vais a hacer en 2 horas una tarde. No, esto va a ser un camino que vais a ir descubriendo poquito a poco. O sea, pero cuando veáis dónde estáis, dónde queréis estar, el tipo de persona que queréis ser, el tipo de líder que queréis ser, de verdad que es, ¿sabes? Como ese momento wow, ¿no? Que yo creo que es lo que perseguimos todos, ¿no? Al final en nuestro camino profesional, por lo menos desde mi experiencia, ¿vale? Casi parece, es una cita de Séneca, pero parece casi cita de Alicia en el País de las maravillas. Dice, no hay viento a favor para el barco que no sabe a dónde va. Es verdad, es que cuando no sabes hacia dónde vas, andas perdido, pero andas perdido tú y pierdes a las personas que tienes a tu alrededor. Y eso es, complicado. Eso es complicado para generar equipo. Yo os decía, en tercer lugar, en la sesión de hoy os voy a presentar una herramienta. Os decía, vamos a hablar de propósito, algunas herramientas para trabajar el propósito y luego una herramienta sobre todo para convertir ese propósito en un plan de acción. Y os decía, es el método GROW. El método GROW es una metodología de coaching. Seguro alguno de vosotros la conoce. Fue creada por Whitmore, Sir John Whitmore, eh, años 80 aproximadamente, años 80 años 90, ¿vale? Y es conocido como uno de los padres del coaching ejecutivo, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Y si tenemos por aquí a compañeros o compañeras que sean coach o hayan tenido en sus compañías un proceso de coaching a su alcance, lo van a identificar rápidamente. Eh, Hablamos del método GROW, que es un acrónimo, como yo os decía, de Goal, Reality, Action, Will, ¿vale? Em, y la primera, ¿no? De las letras sobre las que tenemos que trabajar es el objetivo. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿No? Y aquí es la metodología SMART, pero le meten, em, le meten la E y la R y convierten el acrónimo SMART en SMARTER, que a mí me parece que es el camino, la revolución ahora cuando hablamos del método Marte, que el objetivo tiene que ser específico, tenemos que concretar al máximo el objetivo, tiene que ser medible, porque yo tengo que saber si lo he alcanzado. Tiene que ser obviamente alcanzable, pero también, y tiene que ser realista, pero tiene que ser motivador, por supuesto que sí. ¿En cuánto tiempo voy a conseguirlo? Y luego añade el concepto de ecológico. Si consigo este objetivo, ¿voy a perder algo mayor? ¿Perjudico a alguien? O la R de recompensa. ¿Te merece la pena? ¿Cuál es la recompensa, no? Cuando yo trabajaba en coaching ejecutivo, hace tiempo, em, tenía un caso, yo no suelo coger procesos de coaching a nivel personal, siempre lo he hecho en nivel ejecutivo, pero tenía un ejecutivo que me dijo, oye, María José, por favor, te voy a pedir que cojas a mi esposo. Y yo al principio me resistí muchísimo, pero al final dije, bueno, voy a ayudarle, ¿no? Básicamente, la persona no tenía mucha ilusión por nada en la vida, ¿vale? Tenía además, siempre tenía achaques de salud, ¿vale? Siempre tenía achaques de salud, no encontraba un hobby, no tenía amigos, no tenía amigas, ¿no? Entonces, el marido era como, bueno, a ver si encuentra a alguien con quien hablar, ¿no? Em, y empezamos, os hago la historia corta, empezamos a trabajar en un plan de acción, ¿no? Para, bueno, pues para que tuviera una vida social un poquito más activa, para que empezara a hacer amigos, para que no fuera tan dependiente de su marido o de sus hijos, ¿no? Porque el marido viajaba mucho por trabajo y los hijos ya estaban independizados, ¿sí? Y, y es verdad, bueno, pues que ya tenía mucha dependencia de ellos, ¿no? Bueno, pues fijaos una cosa, y para mí esto fue una lección de vida. eh,
cuando llega un momento que ella empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Y empieza a tener una vida social activa, y yo pensaba, jolín, qué bien, ¿no? Porque parece que la estoy ayudando. De repente me llama y me dice, María José, no voy a seguir ya más con el proceso de coaching. Y yo le dije, ah, perfecto, porque te sientes cómoda. Me dice, no, María José, porque ha fracasado. A mí me sorprendió muchísimo. Y le dije, pero si estás haciendo cosas, estás, eh, ¿no? Teniendo una vida más importante, ¿no? Y me dice, ya, María José, pero conseguir todo esto me ha hecho que pierda algo. Y ese algo que pierdo es que cuando yo estoy abatida o triste, mi marido está más pendiente de mí, cancela viajes, mis hijos vienen a verme más. Y ahora, desde que me ven que estoy bien, pues y que tengo amigos o amigas con los que salir, no me prestan tanta atención. No vamos a cuestionar esto y no os voy a contar cómo siguió, por no hacer la historia muy larga, porque os imagináis que la historia no terminó aquí, pero me sirve para ilustraros el concepto de ecológico y el concepto de recompensa, ¿sí? Que es, sin lugar a dudas, clave, ¿vale? Eh, por aportaros reflexiones eh, en cuanto a que sea específico, tiene que ser que lo entienda cualquier persona, tiene que ser concreto, tiene que ser dividido en fases, etapas, ¿vale? Como queráis, sin ambigüedades. En cuanto que sea medible, son ejemplos concretos del progreso o de nuestro compromiso, como por ejemplo correr 5 kilómetros a la semana, me lo invento, o adelgazar 3 kilos al mes, ¿vale? Porque es la forma de poder hacer el seguimiento, ¿sí? Em, Tiene que ser alcanzable, o sea, es realista que yo pueda alcanzar este objetivo debido a mis circunstancias actuales. ¿Supone un esfuerzo significativo? ¿Estoy dispuesto a asumirlo en cuanto a la parte de retador, ¿no? Tiene que haber, ¿no? Ese equilibrio entre dónde estoy y dónde quiero estar, ¿no? Y qué dispuesto estoy a arriesgar determinadas cosas para conseguirlo, ¿no? Y tiene que estar acotado en el tiempo, ¿vale? O sea, no puede ser, no, adelgazar 3 kilos. ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? ¿No? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego lo que os decía, ecológico y ético y la parte de recompensa, es cómo va a cambiar vuestra vida, ¿no? Cómo va a cambiar la vida de la persona cuando consiga el objetivo. ¿Qué consecuencias vamos a tener que asumir? Del tipo que sea. Si va a haber efectos colaterales, a quien afectará cómo estoy dispuesto a asumirlo, y luego si es coherente con mis valores y mi propósito, ¿no? Y en la parte de recompensa, ¿vale? ¿Cómo me voy a sentir, ¿no? Si alcanzo este objetivo. Y eso es importantísimo. Alguien comentó en el chat y con vuestro permiso voy a leerlo. En este caso, em, veo que Miguel dijo, si lo ubicamos en un contexto empresarial, definir un Ikigai podría asociarse con la definición de la planeación estratégica, misión, visión y valores, valor agregado, promesa de valor. Implementar esto en una compañía cuesta en todos los aspectos, en lo económico, en tiempo, en esfuerzo. Y así como una empresa tiene presión, pues aún más cada uno de nosotros. La empresa puede proyectar algo que no es, pero nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. El Ikigai nos define como a nosotros mismos. Pues Miguel, me encanta el símil que has hecho, ¿no? De comparar el Ikigai, ¿no? Casi con la estrategia de la compañía, em, con esa visión, esa misión, esos valores, ese plan de acción para conseguirlo, ¿no? Y con un punto que me encanta que lo has dicho, con el punto de honestidad, ¿no? O sea, va de eso, va de ser honestos. Em, Cuando hablamos de nosotros, em, fíjate, y eso también debería ser con las empresas, ¿no? El que tengan un impacto, ¿no? Social, pues para nosotros es clave, ¿no? Como líderes,
vamos a tener un impacto en los demás, porque si no hay, vamos a tener un conflicto probablemente de valores y problemas con nuestros seguidores. 100%. Muchas gracias por tu palabra y gracias por tus comentarios en el chat, ¿vale? Preguntas. Vais a tener la presentación, ya sabéis, os compartí la primera presentación, la subí en el chat, en el foro. Voy a subir estas. Ahí está, perdón. Aquí tenéis una serie de preguntas que os podéis hacer para definir el objetivo, ¿vale? Darle una pasada, ¿no? Eh, y además, dedicarle tiempo, ¿vale? ¿Qué quiero alcanzar de verdad en este momento? Y luego cuando tengáis todas estas preguntas o la mayoría de ellas respondidas, os voy a invitar a que os hagáis otra pregunta, perdón, otra pregunta final. ¿Y este objetivo, del 1 al 10, cuánto me satisface? Si la respuesta es, mira, María José, un 8, ¿vale? Piénsate si no habría un objetivo mayor que te llevara al 9 o al 10, ¿vale? ¿Os acordáis? Pensar en la metodología NPS, que vosotros la tenéis completamente en la cabeza, ¿vale? Si no te dan el 9 y el 10, puntúa como cero. O sea, el 9 o el 10 es bueno. Hasta el 6, pésimo. Y entre el 6, 7 y 8, ni aporta valor. Entonces, pensar en esta reflexión que os hago a modo de broma, pero, pero que creo que de verdad puede ayudarnos a pararnos, ¿no? Luego está la realidad, ¿vale? O sea, yo quiero ese objetivo, pero en mi vida, hoy, mis medios, hoy, ¿cuánto me ayudan a conseguirlo? Porque si no, también tengo que trabajar en esta parte, ¿sí? O tengo por lo menos que tomar lecciones de esta parte. Os pongo un ejemplo tonto de la vida personal, ¿vale? Pero creo que os puede ayudar, ¿vale? Imagínate que, porque lo siguiente que vamos a hacer en la O son las opciones, ¿vale? Que en realidad la O de las opciones y la V, ¿no? La W, perdón, de futuro, de compromiso, ¿no? De realmente de plan de acción, mm, embeben de la L, de la R de realidad, ¿vale? Poner el ejemplo de quiero perder, así os lo decía de viva voz, quiero perder 3 kilos en el próximo mes, ¿vale? Y resulta que en la realidad meto que desde hace, voy a decir una tontería, desde hace 10 años pago religiosamente la cuota anual, la cuota anual del gimnasio y nunca voy. Que por mi trabajo como 4 días entre semana fuera con clientes, ¿vale? Porque está muy enlazado con una parte de conexiones y de relaciones sociales. Em, que mínimo 5 días al mes lo paso fuera del domicilio por trabajo, ¿vale? Y fijarme dónde voy. En la parte de opciones meto como posibles formas de perder esos 3 kilos, ir al gimnasio 3 veces a la semana, comer pollo y verdura cocida todos los días y dormir 8 horas para estar descansado, pues la realidad es que hay algo que no está ahí conectando correctamente. Entonces, o cambio mi realidad o cambio mis opciones, ¿sí? Tendrá más sentido que sea un mix de ambas cosas, ¿vale? Entonces, a lo mejor en lugar de comer entre 3 y 4 veces al mes con clientes, lo que puedo hacer es como 2 veces al mes con clientes perdón, 2 veces a la semana con clientes y otras 2 veces propongo que sea un desayuno en el que me puedo tomar un zumo de naranja. No lo sé, pero tengo que conectar estos dos puntos, ¿sí?
No sé si me estoy consiguiendo explicar, ¿vale? Todo esto nos lleva evidentemente a lo que ya hablábamos en la sesión anterior. Gracias, Marta. Tenemos que liderar en armonía con nosotros mismos. Aquí hablamos de nuestros valores, hablamos de nuestras fortalezas, ¿vale? Hablamos también de las oportunidades de ser mejor, por supuesto que sí, pero tenéis que conocer cuáles son los valores que guían vuestra vida, porque para vosotros, para mí, los valores son esa convicción profunda sobre lo que es importante, sobre lo que es correcto y sobre lo que es deseable para nuestra vida. Em, Normalmente los valores se conectan con nuestros sentimientos, se conectan con nuestras emociones, ¿vale? Entonces, em, los valores no son lo que decimos, son lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. A mí esto me encanta, yo esto lo repito mucho en recursos humanos, ¿no? Cuando en las compañías hablamos de vamos a revisitar nuestros valores y vamos a definir de nuevo nuestros valores. Yo siempre digo, pues el ejercicio tiene que ser que el valor de la compañía sea hacer lo correcto de acuerdo a lo que tú definas qué es correcto, ¿sí? Sin que nadie te vea. O sea, 100%, 100%. Ahí tenéis una lista de valores. Cada uno, o sea, no es una lista excluyente. Es una lista inclusiva, estos y muchos más. Por ejemplo, para mí un valor es el bienestar, para mí un valor es la autodisciplina, para mí un valor es la salud. Quizá porque yo tuve muy joven un cáncer muy importante y desde entonces, pues evidentemente está muy arraigado en mí, obviamente. Para mí un valor muy importante es la fidelidad y para mí un valor muy importante también es la estabilidad financiera. Entonces, cada uno tendrá que ver, ¿no? Un poco cuáles, ¿no? Cuáles son sus valores y cómo encaja dentro, ¿no? De su estilo de liderazgo. Pero fijaros, también en la compañía a la que os unís. Yo siempre a todos mis candidatos le hablo de los valores de la compañía y les digo, no penséis que vosotros vais a venir a cambiarlos. O sea, lo que tenéis que buscar es esa compañía que encaje con vosotros. O sea, yo trabajo en una compañía que se dedica al ámbito sanitario y os acabo de decir que la salud y el bienestar son muy importantes para mí. Pues es que tiene sentido, ¿no? Al final, estar donde estoy. Entonces, cada uno de vosotros tendrá que buscar aquella compañía que le hace feliz. Magda, adelante, ponte el micrófono. Gracias, María José. Sí, mira, complementando lo que acabas de mencionar sobre buscar pues una compañía que esté pues bajo los mismos valores nuestros también, no debemos dejar atrás que podemos complementar sobre esos valores adicionales que nosotros tenemos para aportar, ¿sí? O sea, no quedarnos como sesgados a lo que se espera de nosotros, sino poder aportar mucho más. Y hay, pues digamos que una apreciación también personal, y es que nos hemos quedado con los valores pues como frecuentes, la Ujú, honestidad, la responsabilidad, pero eso que tú acabas de mencionar como valores de salud, de buscar nuestro propio bienestar, lo dejamos como relegado. Entonces, pues por lo menos me acabas de hacer tomar conciencia sobre eso, porque para mí realmente un valor no es la salud, o no lo tenía, pues digamos que dentro de mi cabeza de esa manera. Y por mm, supuesto que sí, porque eso me permite estar al 100% precisamente ujú. dando lo mejor de mí, tanto para mí misma como para las personas que están a mi alrededor. Entonces, gracias. Gracias, María José, No, por eso.
No, muchas gracias a ti, de verdad, y muchas gracias por ser valiente y activar el micrófono y contarnos un poquito de vuestra vida, ¿no? Al final estamos en este espacio que yo considero como un espacio seguro, ¿no? En el que estamos unos poquitos de nosotros, más los compañeros que van a ver la sesión grabada, pero que estamos como en un círculo de confianza, ¿no? Entonces, hablar estas cosas, verbalizarlas, pues también nos ayuda a la reflexión. Así que, Magda, muchas gracias, también muy, muy agradecida. Por tanto, preguntas que os recomiendo hacer, ¿cuáles son vuestros valores? Yo os voy a dejar, como os digo, la presentación subida para que vosotros decidáis en qué tipo de compañía queréis estar. Mirad, cuando yo hago procesos de selección, que sabéis que los hago porque forman parte de mi rol, siempre les digo a los candidatos, bueno, intento ser muy honesta, creo que lo consigo contando la cultura de la compañía, contando los valores. Y le digo, por favor, que te encajen. O sea, no lo digo así, no digo, por favor, que te encajen. Lo hago para decir, oye, revisa que esto sea lo que te encaja, porque si no, no va a funcionar. Vas a estar aquí un proyecto, me invento, 2, 3 años y te vas a ir. Entonces, porque no es tu casa, porque no es tu casa. Entonces, es mucho mejor que uno, cuando está en un proceso de selección, y vosotros si ahora mismo en un futuro decidís moveros, dedicar tiempo en las entrevistas al recruiter o la recruiter o al líder del área, cuando estéis con el líder del área, cómo entiende el trabajo, cómo entiende la relación con el equipo, cuáles son los valores de la empresa, cuáles son los valores del equipo. O sea, de verdad, dedicar tiempo a analizarlo. Sí, porque creo que es importante. Hay una herramienta que se llama la rueda de la vida y perdonadme que hoy estoy muy coach. Os traigo el método Grow, os traigo el Ikigai, ahora os traigo el rueda de la vida. Creo que se me está viendo muchísimo el plumero hoy, así que me vais a tener, por Dios, que perdonar. Bueno, pues la rueda de la vida es una herramienta también que se trabaja en coaching para, bueno, ver qué cosas son importantes para nosotros, ¿no? Y em, y saber qué desajuste, ¿no? O qué gap tenemos entre el tiempo que dedicamos a lo que es importante para nosotros versus ese nivel de importancia, ¿sí? Entonces, es una herramienta de verdad maravillosa. Em, antes de meterme en la rueda de la vida, es que estoy viendo un comentario de Lisette que es muy importante. Dice, también puede pasar que la organización cambie sus valores y en ese caso el colaborador se desmotive. Le dice, total, eh, total. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo. Mira, nosotros tenemos una compañía, somos una empresa con un private equity detrás. Un private equity que va a estar, calculo, en el mejor de los escenarios, 2 años más. Venga, 3. Y luego vamos a tener otro accionista. Vamos a tener otro private equity. ¿Qué va a pasar dentro de 2, 3 años? Pues no lo sé decir, no lo sé decir. No sé cuál va a ser, ¿no? El futuro, em, ¿no? De mi compañía y si va a cambiar o no. Pero si cambia puede ocurrir esto que tú estás diciendo. Entonces, 100% relevante el comentario que tú acabas de poner. Vuelvo con la rueda de la vida, ¿vale? Es esa, ¿veis ahí? Esa rueda que habla de espiritualidad, dinero, carrera profesional, salud y cuerpo, ocio, diversión, amigos, familia, pareja, crecimiento personal, ¿no? Pues ahí hay que marcar del 1 al 10 cuánto de importante es esto para mí y luego del 1 al 10 cómo es de relevante ese momento, en este momento de mi vida. Imaginaros que yo pongo que la familia es un 10. Hagamos un ejercicio hipotético. Pero resulta que a mi familia no le dedico nada de mi tiempo ahora mismo. Pues probablemente a lo mejor le daría un 3. Entonces, fijaros, si del 3 al 10 no tengo camino para recorrer. ¿Qué me dice esto? ¿Dónde tengo que actuar? ¿Dónde tengo que poner el foco? ¿Sí? Igual que hay la rueda de la vida, ¿vale? Y lo tenéis ahí, que es lo que os decía, podéis hablar de la rueda del liderazgo, ¿vale?
Digamos que esto podrían ser un poco los aspectos fundamentales, ¿no? Que todo líder deberíamos tener, pues la toma de decisiones, la comunicación, la orientación a resultados, trabajar la gestión del cambio, la planificación estratégica, el servicio al cliente, ¿no? El desarrollo de equipos y como líderes también la asunción de riesgos, ¿no? Nosotros podríamos darnos ahí en esa ruedecita una nota del 1 al 10, ¿no? De cuánto es importante esto para mí como líder y qué, ¿no? Ahora mismo en este momento, ¿cuánto tiempo le dedico? Pues hago un ejemplo mío personal. Yo esta mañana, sabéis que yo estoy basada en Madrid, ahora mismo en Madrid, cerca de las 3 de la tarde. Y yo esta mañana estaba pensando, ¿no? Analizándome para mi evaluación de desempeño anual, que la tengo el lunes, ¿vale? Y estaba haciendo un poquito esta reflexión, ¿no? Y me he dado cuenta que este año he dedicado muy poquito tiempo a la parte de la estrategia. He estado mucho en la parte de resultados, comunicación, toma de decisiones, ¿no? Y gestión del cambio. Entonces, bueno, pues ya sé que es algo que no me puedo despistar y que voy a tener que empezar a hacer algo de cara al siguiente ejercicio fiscal, ¿vale? Es, ahí podéis poner, yo os he puesto un ejemplo, podéis, ahí os hago otra enumeración, ¿no? De posibles áreas a explorar, elegir la que vosotros consideréis más relevantes. O sea, esto es absolutamente un ejercicio 100% personal, ¿sí? Luego hay otra herramienta. Voy a hacer una cosa, porque no me quiero meter, y así os dejo tiempo para las preguntas finales, no me voy a olvidar de ella. Os voy a, cuando empecemos el viernes que viene, voy a empezar con la ventana de Johari, pero es que la ventana de Johari es tan importante que no quiero pasar en 2 minutos por encima de ella, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto en la sesión de hoy? Que no la hemos terminado de ver, pero no pasa nada porque conectamos con la siguiente clase, ¿vale? Esto al final es un programa que nos va a llevar unas cuantas sesiones. Creo que nos vamos hasta febrero, ¿vale? O sea, fijaos si tenemos tiempo de no pasar rápido por las cosas, sino que de verdad os quede un conocimiento profundo. Hemos hablado que en el liderazgo, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer esa parte de reflexión personal, ¿no? Tenemos que encontrar nuestros objetivos y para encontrar nuestros objetivos tenemos muchísimas herramientas. Un mapa mental, un Ikigai, ¿sí? También me puede servir el pensar en mis valores, en hacer mi rueda de la vida. Y luego todo esto tengo que trabajarlo en un plan de acción, ¿vale? Porque la acción, ¿no? O el propósito sin acción no tiene ningún impacto. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir porque así os veo para estos minutitos finales. Sé que alguien había hecho un comentario en el chat y mientras tanto dice Claudia, los valores de una empresa influencian directamente los valores propios de uno mismo. Bueno, Claudia, nuestros valores pueden ser removidos, pueden ser cambiados por mil y una influencia, ¿vale? Porque los valores no dejan de ser una creencia sobre nuestra interpretación de la vida. Y las creencias son, como vimos en la primera sesión, absolutamente modificables. Entonces, puede ser que tú estés en una compañía que te hayan repetido tanto, tanto un valor y que además concuerde, ¿no? Como tú eres, que haga que cambie un valor de tu vida. O te puede pasar un evento circunstancial que antes para ti no era importante algo y de repente lo es. Imagínate que para ti la estabilidad económica nunca ha sido un problema. Y de repente, Dios no lo quiera, ¿eh? Voy a ponerme un ejemplo absolutamente hipotético, ¿no? Imagina que pierdes el trabajo, estás 2 años sin trabajar y te empieza a generar un problema. Entonces, de repente algo que para ti no era importante, ahora se convierte en importante. Entonces, claro que el entorno exterior, llámese empresa, llámese amigos, llámese familia, nos pueden impactar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso forma parte de nuestra socialización secundaria. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna duda más, alguna reflexión? Creo que no.
Creo que todo claro. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues os voy a compartir la presentación, como ya sabéis, a través del foro. Por favor, luego cuando la veáis, aquellos que la estáis viendo en diferido o que os habéis desconectado un poquito antes, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, lanzármela en el foro o lanzármela al principio de la siguiente clase si os vais a conectar, ¿vale? Que ya sabéis que yo leo el foro. Hoy teníamos una pregunta para terminar de entender el concepto locus de control interno, locus de control externo, o sea que yo encantadísima. Pues por mi parte, de verdad, como siempre, muchísimas gracias, un placer haber compartido este ratito con vosotros. Que tengáis un fantástico viernes, que lo disfrutéis, pero sobre todo que tengáis mejor fin de semana, que eso suena divino. Así que disfrutarlo, ser felices. Ay, os decía el próximo viernes. No, perdón, nos vemos el jueves. Lo pondré en el foro. Lo pondré en el foro. Recordar que hemos cambiado la sesión al jueves, ¿vale? Así que menos mal que me he acordado de golpe. Pondré, cuando suba la presentación, haré una referencia en el foro. Muchas gracias, cuidaos, que tengáis un fantástico día. Detengo la grabación y finalizo la sesión.